Perfecto. Entonces, bienvenidos a todos y gracias a los alumnos que una vez más están aquí y permiten que sucedan estas cosas bonitas. Porque todo eso, todo lo que vamos a ver hoy es un trabajo extra, digamos, son actividades que están relacionadas con las clases de latín. Entonces vamos a leer también partes en latín. Escogí partes que fueran lo más posible comprensibles, quizás no muy atinentes al tema, pero sí, claro, están relacionados con el tema, pero sí, así, algunas fragmentos de varios autores. El argumento de hoy es los animales en la época de Roma, en Roma, y el tema obviamente se puede imaginar es tan vasto que tendré que cortar algunas partes. Entonces, em, trataré ¿cómo puedo decir? De dar un cuadro general primero, y poner en evidencia las cosas, por ejemplo, que tenemos en común y que tenemos diferentes, ¿verdad? Contar un poco más en detalle eh, en qué consistía, ¿verdad? La vida de los animales o con los animales, el uso práctico que se le daba. Y luego, así hablaremos también de los animales de compañía. Pero bueno, el argumento, repito, son muchas cosas. Vamos a empezar. Entonces, me dan un momento mientras yo organizo aquí y comparto el material que tengo preparado para ustedes. ¿Alguien más está pidiendo entrar aquí? No. Ok. Muy bien. Entonces, está abierto. Es aquí, perfecto. Entonces, vamos a ver si soy capaz. Ok. Ok. ¿Qué tal ven ustedes? ¿Ven bien? ¿Se ve bien? Jeje. Gracias. Muy bien. Sí, Perfecto. Este, llegó también Andrea. Hola, Andrea. Bienvenida. Bueno, ya ahorita, desde ahorita en adelante, los que entren pues serán bienvenidos y no saludaré nada más. Yo sé que va a llegar más gente, pero ni modo. Entonces, Animalia. Animalia es el título de esta charla. Animalia, que significa justamente animales. Curioso el origen de esta palabra, porque ánima, el ánima para los antiguos era la respiración, o sea, la respiración, era el soplo vital, o sea, era el aire que prácticamente entrando y saliendo, ¿verdad? Era señal de vida. La vida consistía en eso, entonces todos los animales son animales porque respiran, ¿verdad? Porque tienen esta ánima, el pneuma de los griegos, ¿verdad? Em, para poder em, entender el mundo de los animales en Roma, justamente hay que entender su entorno, porque justamente la cultura romana está repleta de figuras, imágenes, simbolismo relacionado con los animales, y no acaso justamente todo está relacionado con su vida, su origen y todo. Entonces, nosotros tenemos muchísimos textos que hablan sobre el tema. Por ejemplo, Plinio el Viejo escribió en su Historia Naturalis muchos capítulos de estas obras dedicados a describir animales de varios tipos. Lo mismo en el tratado, Columela fue un escritor de la época imperial que escribió un tratado de re rústica sobre las cosas del campo, que era un completo tratado de zootécnica. Entonces sabemos muchísimas cosas. Hay que decir que mucha de esta información que estos autores recolectaban, o sea, los que escribían de cosas del campo no eran especialistas del campo, ¿verdad?
Eran escritores que escribían de todo, escribían de retórica, escribían de astronomía, escribían también de eso. Entonces, muchísima de la información que viene en estos libros, em, eh, parte es válida y parte son mm, creencias populares o se cuenta, se dice, eh, que no tiene ningún valor científico, pero aportan mucho para entender la cultura, ¿no? Y empezando, el primer animal que quiero presentar es obviamente el lobo. El lobo que, muy, muy simbólico, que es presente en la fundación de Roma, todo el mundo sabe este detalle, ¿no? Que Rómulo y Remo fueron criados por una loba. Lobo que es un simbólico en el sentido, en varios sentidos, porque representa un poco el núcleo principal de Roma, su espíritu, ¿no? Una jauría organizada, depredadora, y Roma siempre fue eso prácticamente. Em, y el lobo, de hecho, cargaba había muchísimas creencias sobre el lobo. Por ejemplo, vamos ahora a leer, de hecho, este que estamos viendo es una copia. Ah, no, este es el bronce original. Es un bronce original que es una copia hecha en la Edad Media de un bronce original de época hasta etrusca. De hecho, el estilo que se ve del animal, este estilo un poco caricaturizado, ¿no? No es tan realista. Es típico del arte etrusca. Los etruscos que eran vecinos y compartieron con Roma sus orígenes. Em, Vamos a leer directamente una parte de justamente Plinio que cuenta, habla del lobo, entre varias cosas, dice, se lo voy a leer en latín, se lo voy a decir primero en español, dice que en Italia también se cree que, que ver el lobo es dañino, es una cosa que te puede dañar y que si el lobo te está mirando primero y tú, o sea, que si tú llegas a ver el lobo, ok, no pasa nada, pero si el lobo te está mirando y tú le cruzas la mirada, pierdes la voz. ¿Eh? qué, qué mito tan tremendo, la pierdes la voz. Un poco lo reconocemos, ¿no? Esto ya no, no te puedes ni mover, ¿verdad? El lobo te está mirando. Entonces aquí dice, sed in Italia quoque creditur luporum visus esse noxius, vocemque homini quem priores contemplentur adimere ad praesens. Y luego sigue diciendo que no hay que creer en lo que se dice de los hombres que se convierten en lobos y que luego regresan a ser hombres. Homines in lupos verti rursusque restitui sibi, falsum esse confidenter existimare debemus, aut credere omnia quae fabulosa tot saeculis comperimus. Dice, a menos que no queremos creer todas estas fábulas que durante los siglos recolectamos. Y dice, pero quiere dar una explicación. Dice, quiero poner este dato aquí porque dice, para explicar qué tan arriesgada está esta creencia, que hasta se usa esta palabra para como insulto. ¿Mm? Unde tamen ista vulgo in fixa sit, fama in tantum ut in maledictis versipelles aveat indicabitur. Versipelle es el hombre lobo. Este, entonces, obviamente, el lobo que era presente en la naturaleza, ¿verdad? Hablamos de una naturaleza rica em, de vida y de variedades. La segunda imagen que presento es, mira, este es el buen pastor. El mito del buen pastor es un mosaico, si no me equivoco, o una pintura de época ya cristiana. El buen pastor, el mito del buen pastor fue aceptado por los cristianos, que fue una de las poquísimas cosas que aceptaron, ¿verdad?, de la cultura clásica. Porque justamente el origen de Roma era eso, eran pastores. Pastores, y aquí habría que decir muchísimas cosas sobre los pastores, porque
hay dos sociedades diferentes, ¿verdad? Hay dos tipologías de- Vamos a explicar. Las ovejas son una cosa y las cabras son otras cosas. Las ovejas viven en rebaños grandes, hasta de miles de ejemplares, ¿verdad? Representa una sociedad más organizada. Están los perros, se necesitan de un espacio grande donde poder pastar y las cabras es diferente. Las cabras, por ejemplo, no pueden estar en rebaños de más, como decía el mismo Columella, no más de 200 ejemplares. Y el pastor que las cuida, y lo voy a leer que dice Columella sobre el pastor que las cuida, dice, el pastor de este rebaño debe ser despierto, duro, atento, capaz de soportar el cansancio, enérgico, atrevido, para poder transitar con facilidad entre acantilados y matorrales y en lugares solitarios. No debe de seguir a sus animales, como hacen la mayoría de los pastores de los otros rebaños, sino que tiene que ir delante de ellos. Entonces, es una forma más ancestral, más primitiva, ¿no? De pastoreo. El de las cabras tiene que irse a lugares tan extremos. Y esa es, como puedo decir, la esencia más primitiva, ¿verdad? Del pastor. De hecho, en la cultura romana, en la cultura griega, pero también en la cultura romana, eh, la- 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 el origen de la vida se remonta a seres fantásticos que eran los faunos, los sátiros y las ninfas, ¿verdad? Y los sátiros y las ninfas que están relacionados con la fuerza generadora de la naturaleza. Le voy a enseñar, pensé mucho en enseñar antes de poner y dije, no, sí lo voy a poner porque no, esta es ciencia, no es morbo. Este grupo escultórico fue encontrado en Pompeya, esto se puede ver en el Museo de Man, que es el Museo Nacional de Antropología de Nápoles. Se ve justamente este mito, ¿no? El fauno, el hombre, medio chivo y la cabra. En este momento así de momento dulce, si quiero, no quiero ser, pero si ven la mirada describe una paz, una quiete, un amor, ¿verdad? Sí, que muy idílico. Entonces, esto es parte de la cultura local, ¿verdad? Otro animal muy simbólico es el águila. Y aquí habría que aclarar algunas cosas, porque nosotros recordamos, todo el mundo recuerda, por ejemplo, esta águila es el águila imperial, ¿no? Que está encima de los símbolos, de todos los símbolos imperiales, ¿verdad? Escudos, armas, etcétera. Pero hay que decir que el águila es un símbolo militar universal. Lo encontramos en las banderas de México, tiene como el águila como... De hecho, hay una imagen más adelante muy curiosa. Pero todos sabemos que era el símbolo de las legiones romanas. Sí, es cierto, desde un cierto momento, periodo histórico en adelante, pero no era así en origen. Eran muchísimos los animales que las legiones usaban para representarse. Pero el águila, como quiera, es un ave. Y las aves son parte de la vida cotidiana y hasta por ejemplo, el momento de la fundación de Roma. Roma fue fundada aquí y no allá. ¿Por qué? Porque habían visto unas aves, ¿verdad? Lo que se conoce como un auspicio. La palabra misma, auspicio, deriva del latín avis spicio, o sea, miro a las aves, y a través de esta práctica lograban, según ellos, justamente entender cuáles eran los deseos de las divinidades, etc. Entonces, las águilas están en el mito de fundación, y para contarles otro episodio, esto de los auspicios se hacía en cualquier momento, o sea, en cualquier situación había antes que hacer ¿cómo se dice? Preguntarle a los dioses si era el momento oportuno para hacerlo, si era el momento propicio, Fausto o infausto, como decían en latín. Hay un episodio curioso, porque era costumbre que antes de una batalla se mandaba a llamar un sacerdote
y se consultaban las gallinas sagradas, ¿no? Eran dos pollos, ¿verdad? Adentro de una jaula, se le abría la jaula, se dejaban salir estas gallinas, y si las gallinas picoteaban y comían, era buena señal, si no, era una mala señal y no se podía hacer la batalla, ¿verdad? Hay una, eran muy, muy supersticiosos, pero hay un caso, una ocasión de un cónsul que antes de una batalla naval, las gallinas se negaban a comer, entonces las, las echó, o sea, hizo que las tiraran de la borda a las dos gallinas diciéndole, si no quieren comer, que beban. Y claro, perdió la batalla y esto fue un mito también esto, ¿no? Que no había o sea, que hay que respetar los auspicios, porque si no, los dioses se vengan. Mm, otro animal también muy simbólico es el jabalí. En esta imagen que vemos de época romana es una representación de la cacería del mítico jabalí caledonio, un mito griego que fue importado también en Italia. Y el jabalí es muy presente en muchos mitos. Era la cacería, el jabalí era la cacería más peligrosa que podía enfrentarse un romano, ¿verdad? No había fieras, no había animales feroces en Italia, ¿verdad? Entonces el jabalí era el más peligroso. Mm, hay muchos mitos, los de Atalanta y de otros héroes griegos y también itálicos, ¿verdad? Relacionado con el jabalí. Jabalí que hoy en día, esta foto es de hace una semana, si no me equivoco, en periferia de Roma, como pueden ver aquí, un grupo alegremente paseando por la ciudad, ¿no? Tan este, presente es este animal en la zona. Ir en el tráfico como si fuera nada. Em, bueno, entonces estos animales que tenían muchas implicaciones simbólicas eran importantes porque justamente los auspicios eran sí ver las aves, pero muchas veces era ver las vísceras de los animales sacrificados. Entonces los animales eran parte de los sacrificios. Los sacrificios, aquí habría que hacer una paréntesis grandísima para explicar la cuestión de los sacrificios. En esta imagen que vemos, por ejemplo, se ven los tres niveles de sacrificios, ¿no? Los animales más bajos, el cerdo, era el sacrificio, digamos, se podía sacrificar cualquier animal, ¿verdad? Aves, cualquier animal, cualquiera. Pero digamos que para una ocasión decente, mínimo un cerdito, ¿verdad? Era un matrimonio, por ejemplo, una boda, se sacrificaba el cerdo, ¿verdad? Em, que luego se comía, no todo, partes se sacrificaban, las vísceras, pero luego la carne se compartía. El otro animal es la oveja, y luego en orden el otro, el último, el buey. Ahorita llegaremos a hablar del buey más con calma. Entonces, los sacrificios se hacían constantemente, en cualquier ocasión, y por ejemplo, en época imperial había más de 170 fiestas en un año, o sea, una cada 2 días prácticamente, que requerían de sacrificios, ¿verdad? Que lo hacían los sacerdotes, que muchas veces eran también los administradores o como quiera el cónsul o como quiera figuras políticas, ¿verdad? Es como si ahora el sacrificio lo hiciera, no sé, el mismo presidente que es también papa, ¿verdad? Al mismo tiempo es papa, presidente, y él mismo hace, como lo hacían en México antiguo los aztecas, ¿verdad? Que el mismo emperador hacía los sacrificios humanos y todo eso. Em, entonces, sacrificar, ¿qué significa? Significa hacer que algo sea sagrado, facere, sacrificar. Entonces, no se sacrificaba, o sea, se sacrificaba cualquier cosa, pero también se sacrificaban cosas importantes. Le voy a hacer un ejemplo. Había en una ocasión, se llamaba el Kikonia Enixae, evito la traducción, em, consistía en una competencia de vigas, no cuadrigas. Las cuadrigas eran los de 4 caballos, las vigas eran las de 2 caballos, ¿no? Entonces hacía una competencia y el caballo de la derecha que ganaba
era sacrificado. Era sacrificado y luego el pueblo, o mejor dicho, dos barrios de Roma, la Suburra, que era el barrio más popular, y la Vía Sacra, que era un poco más fresa, competían entre ellos para obtener la cabeza del caballo que luego exponían en su barrio por días y días. Nosotros nos da horror eso. ¿Cómo que es el caballo que gana, le cortas la cabeza? ¿Qué te pasa, no? Y luego ponerla ahí días y días la cabeza, moscas, sol, etcétera, ¿no? Pero hay que entender que estos sacrificios se hacían a diario en casa romana, en las casas. Les voy a enseñar Bueno, este es el sacrificio del toro, que era el animal más importante, el buey o el toro, luego veremos por qué es el más importante. Y esto es otro momento importante, em, el mito de Júpiter y Europa. Desde la costa de Libia, de África, ¿verdad? Estaba esta joven, se llamaba Europa, y Júpiter se transformó en un toro y la secuestró, digamos, y la llevó a Italia, ¿verdad? Entonces, como pueden ver, los toros estos animales son muy representados. Hermosa pintura de la época barroca. No me acuerdo el autor, pero muy famosa. Lo que están viendo ahora mientras es un lararium. ¿Qué es un lararium? Lararium es el altar doméstico dedicado a las divinidades domésticas y a los ancestros, a los muertos, ¿verdad? Todavía hacemos el altar de muerto una vez al año. Ellos lo tenían fijo en casa y, por ejemplo, en todos era refigurado la serpiente o el dragón, la serpiente. La serpiente estaba refigurada porque era símbolo de la reencarnación, o no la reencarnación de la vida después de la muerte, algo así. Entonces estaba también muy simbólico. Y podemos ver la imagen que están sacrificando justamente un cerdito, ¿eh? Justamente. Em, entonces, en casa hacían sacrificios. En momentos, en ocasiones importantes llamaban a un sacerdote, pero la gente normal o en ocasiones más simples, eran 170 fiestas cada año, ¿verdad? Era el pater familias que hacía los sacrificios frente a toda la familia, ¿sí? Entonces, entienden cómo matar, la sangre, las vísceras, eran imágenes, situaciones muy familiares desde niños, desde muy niños para los romanos. Regreso un momento a la cuestión de los animales, ¿verdad? De la oveja, la cabra, ¿verdad? La oveja y el toro. Son momentos y épocas de civilización, ¿no? La cabra era la más salvaje posible, ¿verdad? La abeja ya es algo más serio, pero no sedentario, porque las ovejas necesitan pastar, necesitan moverse. El buey es el animal por excelencia de los campesinos, ¿verdad? Y entonces es el animal de los campesinos ricos. En, Mientras que el caballo, ahorita vamos a llegar también a hablar del caballo, el caballo es el animal de los guerreros, ¿verdad? De la aristocracia guerrera. Aquí vemos otra mosaico, otro mito, el mito de Orfeo, ¿verdad? Que tocaba la lira y los animales corrían para escuchar, los ríos se detenían, ¿verdad? Para no molestar su... Y pueden ver la riqueza, como quiera, de animales presentados en este mosaico, que en efecto el ambiente en que vivían en aquel entonces era un ambiente rico, de una gran variedad de especies, algunas de ellas extintas. Por ejemplo, no sé, en el mar Mediterráneo había corales, una gran cantidad, ostras de perlas, ¿verdad? Ahora no hay nada de todo eso. O no sé, Julio César en su conquista de la Galia, en su de Bello Gallico, describe un animal, un toro enorme, dice, poco más bajo que un elefante, dice, se llamaba Uro,
que ahora es extinto, sabemos que es extinto y que la primera vez que se describe, lo describe justamente Julio César. Entonces, vivían en un mundo riquísimo de animales. Por ejemplo, las aves, había una gran variedad, una enorme variedad de aves que no podemos ni siquiera imaginar. Un poco como aquí antiguamente, como aquí en Monterrey antiguamente, era repleto de aves. Ahorita si logras ver un perico de vez en cuando, ¿cómo se llama? Ya eres afortunado. Entonces, estos son frescos de Pompeya. Miren qué bonito este fresco. La variedad de aves que están refiguradas aquí por todos lados, desde las más chiquitas hasta las más grandes. Entonces, hay que entender que vivían en un entorno rico de muchos animales y también de muchos peces. Es muy curiosa, em, son igual dos pisos, dos mosaicos de dos villas. Villas, una en Pompeya, la de la derecha, o como que era en zona vesuviana, y el otro de izquierda de una villa en zona que ahora es Alemania. ¿Verdad? Entonces, curioso como la de la derecha representa, ver la cantidad, la variedad de pescados y mariscos. Hay de todo. Yo reconozco dos o tres. Reconozco dos o tres. Hay anguilas, murenas, pulpos, calamares de varios tipos, este es un lenguado, no soy un experto, no soy un experto, pero hay una gran cantidad de peces. Y del otro lado, justamente, estamos en Alemania, no conocen, ¿verdad? No saben, no han visto el mar en serio. Posiblemente los que hicieron el mosaico dijeron, no, haz una escena de mar, ponle los peces. Y pues eran los peces que conocían. Y los otros se los inventaron, ¿verdad? Este especie de, no sé, de animal raro, pulpo raro, ¿no? O conchas muy poco probables, ¿verdad? Pero bueno, pequeña curiosidad, ¿no? Pero esta cuestión del monstruo marino, ¿verdad? Que no sé cómo es, pero igual lo pinto, porque justamente un ambiente tan rico de animales estimula, ¿verdad? La creación de mitos, de animales fantásticos de todo tipo, ¿verdad? Y en efecto, en la cultura antigua, para los romanos, el monstruo, ¿verdad? El monstrum era una señal divina. Si nacía un niño con dos cabezas, y sobrevivía, ¿verdad? Cosa muy improbable, pero digamos que nacía un niño con tres piernas, ese era un monstruo. No era que era un monstruo horrible, era algo como una señal divina, entonces podía ser, según la interpretación, hasta divinizado, ¿verdad? Suetonio, un historiador romano, cuenta que Julio César montaba un caballo singular, cuyos cascos parecían pies humanos, pues estaban hendidos a manera de dedos. Dice, este caballo había nacido en su casa y los augures, los que hacían los auspicios, los sacerdotes que interpretaban las señales, habían prometido a su dueño el imperio del mundo. Por esa razón le crió con mucho esmero, se encargó él mismo de domarlo y luego le erigió una estatua delante del templo de Venus. Entonces, este es el entorno, ¿no? El entorno mágico y también es muy rico que tenían. Em, He dejado aparte el caballo entre los animales importantes y simbólicos porque en sociedad antigua el caballo era el animal de la aristocracia guerrera, era el animal de los guerreros. O sea, cuando un hombre, el 99% de los hombres antiguos, ¿verdad? Que iban tranquilamente por su rumbo y escuchaban un caballo, se escondían. ¿Sí? Si escuchas un caballo al llegar al galope, te escondes, porque ese es un guerrero, eso no lleva nada bueno, no lleva nada bueno, ¿verdad? Eso es un hecho. Y obviamente el caballo, justamente por eso era un símbolo, ¿no? Un símbolo de poder.
pero sobre todo porque el caballo era la gran pasión de los romanos, las carreras de las cuadrigas, o sea, la carrera de los carros jalados por cuatro caballos, era la verdadera gran pasión de los romanos, más que los gladiadores, mucho más que los gladiadores. Este, hasta que Calígula, el emperador Calígula, tenía, y vamos a leerlo esto, un caballo que se llamaba Incitatus, incitado, ¿verdad? Se llamaba su caballo. Y a él, Incitato Equo, em, cuius causa pridie circenses ne inquietaretur, para que era un caballo de carrera, era un caballo de carrera. Lo adoraba tanto que antes de las competencias, para que no lo molestaran el sueño del caballo, mandaba a los militares a callar todo el barrio, ¿verdad? Viciniae silentium per milites indicere solebat. Y además, praeter, equile marmoreum, un establo de mármol, et praesepe e burneum, y un corral ¿cómo se llama el burneo? De marfil, praeterque purpurea tegumenta, y además ropaje de púrpura, de color púrpura, que era carísimo, ac monilia et gemmis, y ornamentos de varios tipos y piedras preciosas. Y también le donó una casa, domum etiam et familiam. Mis alumnos saben que la familia son los esclavos. O sea, le donó una casa con todos sus esclavos, et superlectilem, o sea, y también amueblada con todo para poder recibir huéspedes. ¿Eh? Quo lautius nomine eius invitati acciperentur, para que los que iban a visitar el caballo fueran recibidos de forma bien, o sea, entonces los triclinia para poder ahí comer, ¿eh? Hasta lo propuso como cónsul, consulatum quoque traditur destinase, ¿sí? Lo quería hacer senador y hasta cónsul a su caballo. O sea, es un poco, no sabemos qué tan cierto sea eso, pero seguramente Calígula era medio loco y podemos imaginar que sí llegó a provocar a sus senadores, ¿verdad? Con esas amenazas. Am, lo que vemos aquí son los preciosos, hermosísimos caballos que estaban en el hipódromo de Constantinopla en bronce. Copias en bronce de originales del cuarto siglo antes de Cristo de Fidia, del escultor. Estaban en el hipódromo de Constantinopla hasta que los venecianos, ¿verdad? En la Cuarta Cruzada de 1204 se los llevaron, saquearon la ciudad, se los llevaron, ahorita están expuestos. Estos son copias, ¿verdad? Los que están expuestos afuera de la Basílica de San Marco, pero los reales están expuestos adentro. Aquí vemos un detalle preciosísimo de estos caballos, que son cuatro, porque justamente son los cuatro caballos de la escuadrilla, de la gran pasión de los romanos. Aquí vemos una representación del Circo Máximo, en donde hacían carreras de caballos, nada más. Bueno, a veces hicieron otras cosas, a veces hicieron carreras con camellos y a veces la usaron también para hacer otros tipos de eventos, pero fundamentalmente iban a ver la carrera. Mm, entonces, esta es la imagen así, la histórica. Pero vamos un poco a ver cuál es el uso práctico que se le daba a todos estos animales. Hay que decir que en época antigua, todas las corrientes filosóficas, principalmente la filosofía estoica, pero también las demás escuelas filosóficas, todos compartían una visión utilitarista de los animales. Los animales están aquí para servirnos a nosotros. Hombre. Nadie tenía este escrúpulo de que, ay, compartimos esta sensibilidad. O sea, sí, había algunos raros poetas que tenían esta sensibilidad, pero la normalidad no era esa. La normalidad era, los animales están aquí para servirnos. Mira qué bonita esta imagen de un águila con una serpiente que podría ser, ¿verdad? Curioso para ustedes mexicanos.
Entonces, el uso práctico, vamos rápidamente. Entonces, obviamente, los animales, la comida. Una gran variedad, comía una gran variedad de animales, mucho más de lo que comemos nosotros. Luego los usaban como medicamentos, era fuente para medicamentos. Nosotros una vez leímos como las golondrinas, ¿verdad? Las golondrinas que eran buenas para el dolor de garganta y la piel la hiel de león para otra cosa. Tenían prácticamente algo parecido a la tradición medicinal china, ¿verdad? Que usan una cantidad enorme de material orgánico, sangre, heces, o partes del cuerno de y la lengua de... también ¿No? para... Oye, ¿Perdón? Si quieren hacer preguntas, pueden hacerla al final, por favor. Y les doy 5 minutos para las preguntas. Entonces, como medicamento, pero también para uso cosmético. Cosmético, creo que tenía su eficacia más o menos, pero para uso cosmético. También eran fuente de fuerza motora y de una gran cantidad de materias primas. Y por fin veremos cómo son también usados por el entretenimiento, como simples mascotas o decorativas, ¿no? Acuarios, animales en jaula o hasta para remarcar el propio estatus social. Vamos a empezar con los bovinos. Los bovinos, como dijimos, era el animal del campesino rico y seguramente el más útil. La leche, mantequilla, el queso, las pieles, ¿verdad? El abono, los cuernos y los huesos se usaban para fabricar mucha herramienta. Había muchísimas razas de vacas y de toros y búfalos. Y bueno, estos los bovinos. Los equinos, los caballos, era obviamente, como dijimos, el animal de los guerreros. No son famosos los romanos para ser gran caballeros, no eran, la caballería romana no era su fuerte, pero igual. No conocían ni los estribos ni las herraduras. Entonces, era otro tipo de monta, se montaba el caballo de otra forma. Era obviamente fundamental para el transporte del correo, porque Roma sabemos que tenía una red de correo impresionante, y obviamente había animales para el circo, que hacían trucos y cosas y espectáculos, y los caballos para los aurigae, que eran los caballos de carrera, y también para los equites, que eran los caballos para los militares, justamente. Se usaban para muchos casos carrozas, entonces caballos para simplemente para el triunfo, otra ceremonia. También había muchos asnos, burros. La leche de burra es famosísima, ¿verdad? Porque se bañaba, ¿quién era? Cleopatra se bañaba en leche de burra. Y luego los ovinos. Aquí también tenían muchísimas razas de borregos, de cabra, sacaban lana, leche. El cuero era muy importante porque hacían el pergamino. Muchos libros que nosotros tenemos, gracias a esa técnica del pergamino, porque el papiro se deshacía. Y luego los suinos, o sea, los puercos. Los puercos, que era obviamente el jabalí, ¿verdad? Salvaje, y el cerdo, que lo vimos, que era una raza especial de cerdo que era mezclada con el jabalí. Los dejaban pastar libres para que se mezclaran, para fortalecer la raza. Entonces tenían la trompa más alargada. Plinio cuenta, tiene más de 50 recetas de cerdo, de los cuales sacaban embutidos, la manteca para cocinar y también para las lámparas. Hay un uso muy especial del cerdo en un episodio de guerra. Saben que antiguamente, no saben, pero se lo cuento yo, antiguamente había una disciplina que se llamaba poliorcética, que significa que era el arte de expugnar ciudades, de tomar ciudades, ¿saben? Las ciudades fortificadas, entonces muchas máquinas de guerra y muchas técnicas. Una de estas era excavar un túnel por debajo de la muralla y luego incendiar el túnel, o sea, hacer como un horno, y lo hacían de esta forma. Agarraban un cerdo, ¿verdad? Lo mojaban ¿cómo se llama? Esta que sacan el petróleo.
que se ponía chapopote, ¿verdad? Para decirlo en mexicano, ¿no? Lo mojaban en chapopote, el cerdo bien grasoso, lo metían en el conducto y luego lo incendiaban ahí, este quemaba por horas y horas, quemaba hasta por días, ¿verdad? Hasta que tanto calor, ¡pum!, hacía que tronara a las paredes de rocas o de piedras. De los aves, ya dijimos, ¿no? La importancia de los auspicios, pollos, gallinas, gansos, patos, tenía una gran variedad, ya lo vimos. Tenían aviarios, hacían peleas de gallos como ahora y eran una de las carnes favoritas. Sinsontes, pichones, flamencos, quién sabe por qué las lenguas de flamencos les gustaban mucho, cigüeñas comían, grullas, faisanes, pavos. El pollo no, el pollo era para los pobres, el pollo era chafo para ellos. Y luego abejas, que obviamente tenían una técnica para criar abejas, para la apicultura muy desarrollada, muy diferente de cómo lo hacían, porque no tenían el mismo material, entonces hacían los panales de corcho o de mimbre, y luego los ubicaban para que ningún animal pudiera entrar ahí, entonces tenían que construir toda una casita extraña, no voy a entrar en detalle, pero tenían una técnica muy, muy curiosa, muy interesante. Y luego los peces, para los peces también tenían piscinas, de hecho la piscina deriva de piscis, ¿verdad? De pez, en donde criaban murenas, una gran variedad de peces de todo tipo, tenían piscinas de agua dulce y también de agua salada. Entonces criaban todo tipo de peces, pulpos, anguilas, ostras y otros tipos de mariscos. Además, criaban conejos, liebres, caracoles, siempre por fines alimenticios, y lirones. Lirones era la delicia para ellos. ¿Qué son los lirones? Aquí no viven, son estos animalitos que ven aquí. Se comían esta ratita, ¿verdad? Y de hecho, los criaban, imagínense, con tal de poder comer. Luego, obviamente, comían también animales de cacería, obviamente, desde el burro salvaje, que llamaban onager, a los jabalíes, liebres, gansos, patos, una gran variedad de venados, muchísimos tipos de venados. Y esto es respecto a la alimentación. Otro uso práctico era el ejército. Justamente en el ejército usaban animales. ¿Qué animales? Los perros. El perro, el canis pugnax, el perro de pelea, eso es un moloso, muy posiblemente muy parecido a los perros que usaban los romanos los usaban para ataque, justamente, pero también para guardia de noche, el campamento, y para buscar tipos sabuesos. También usaban elefantes. Elefantes que no eran seguramente un arma de fácil control. Habría que decir muchas cosas sobre los elefantes que usaban en la guerra, porque eran una especie que ya se extinguió. Ya se extinguió. Era una especie africana. O sea, sí tenían también elefantes indianos de la India, pero eran rarísimos, eran carísimos y los usaban para cuidar los demás elefantes, ¿verdad? Para educar a los demás elefantes, que era una especie africana, un poco más salvaje, no como el elefante africano que conocemos, que es enorme, un poco más chiquito, y que ahora ya es extinto. Obviamente, tener un reparto de elefantes era fundamental por el prestigio de un ejército, porque aunque no eran muy eficaces, porque era muy difícil controlarlos, era como que era para un enemigo que nunca había visto un elefante, ver una carga de elefantes era bastante espantoso. Entonces, era siempre, todos los ejércitos los tenían. Luego, quizás no los usaban, pero los tenían, porque era prestigio. Prestigio también en Roma. Por ejemplo, este es el denarius de Julio César, en donde puso como símbolo el elefante. Imagínense ser transportados en la ciudad por un elefante, ¿verdad? Tuc, 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 tuc. Como ahora van con el Maxi, es el SUV, o como se llaman estos carrototes enormes. Los ricachones podían permitirse un elefante. Ya, era raro, ¿verdad? Pero concentraban tanto dinero en Roma que no sería una cosa muy extraña ver a algún loco así andando por la calle.
Aquí se ve otra vez un fresco en Pompeya, en donde hay una procesión, un carro jalado por elefantes, cosa que se ha visto en muchos momentos en Roma, en el circo, en los triunfos también. Y obviamente, respecto al ejército, cosa curiosa que muchísimas de las formaciones y las máquinas de guerra tenían nombres de animales, el escorpio, el onager y muchos otros, el testugo. Obviamente, cuando pensamos animales y pensamos en el circo, la imagen principal era esa, ¿no? Los leones en el circo, eran los animales. Y no, obviamente los leones no existían en Italia, tuvieron que importarlos. ¿No? Esta imagen que vemos vemos como un león ataca a una víctima que es empujada hacia el león por otro hombre, ¿verdad? Que empuja justamente el condenado a muerte hacia el animal. Esta escena no era lo único que se hacía en el Coliseo. De hecho, los animales se usaban en lo que se conocían como venaciones, que técnicamente serían cacerías, pero se trataba de, indiferentemente, desfiles de animales, exhibiciones tipo circo. Por ejemplo, una vez había unos changos vestidos de legionarios que montaban unas cabras, ¿verdad? O un elefante que caminaba sobre la cuerda floja, ¿te imaginas? Es, em, el elefante funambulista. Y luego peleas entre animales, cacerías de carnívoros contra herbívoros o cacería de humanos versus animales, ¿no? Estos eran todos los espectáculos. El más antiguo se remonta al tercer siglo antes de Cristo, con elefantes que recién capturados en la guerra en Sicilia, en el sur de Italia. Y fue justamente un gran espectáculo. Luego, en el 58 antes, ahorita a ver, una serie de fechas. 58 antes de Cristo, primer hipopótamo, 5 cocodrilos, gran espectáculo en el circo. 3 años después, Pompeyo Magno inaugura el primer teatro estable, o sea, en piedra, con 2 venaciones, o sea, 2 cacerías al día por 5 días. Se vieron por primera vez unos simios muy exóticos, un rinoceronte indio y obviamente leones, elefantes, panteras y otros animales. En el 46, 10 años después, Julio César hace 5 días de triunfos con 400 leones, por primera vez toros peleándose contra caballeros, tradición que todavía se usa, ¿no? En la corrida, y la primera jirafa que ven en Roma. 46. En el 2 antes de Cristo, o sea, poco menos de 40 años después, Augusto, también 260 leones, luego transformaron un circo, el circo Flaminio, que no existe ahora, en un lago e hicieron una batalla con 26 cocodrilos. En otra ocasión hicieron emerger de la arena del Coliseo liebres, animales de todo tipo, un alce, cebú, uros, bisontes, focas, hipopótamos, osos, todos ahí y todos contra todos, ¿verdad? El Coliseo, por ejemplo, llegó muy después, el Coliseo, en el 80 después de Cristo. El anfiteatro Flavio, cuando Tito lo inauguró, hizo 100 días de espectáculos para inaugurar el Coliseo. 100 días de espectáculo, se cuenta que en total murieron 9.000 animales entre herbívoros y carnívoros. 5.000 animales en un día. Trajano, emperador que llevó a su máxima expansión el imperio en el 107, hizo 123 días, ¿verdad? Con 10.000 gladiadores, 11.000 animales. Claro que muchos de estos números son medio inventados, ¿verdad? Pero son sintomáticos, ¿verdad? Empezamos con el primer cocodrilo y en 2 siglos, en 3 siglos, 4 siglos, despoblaron el norte de África de animales. El norte de África, no sé si saben, pero no existen leones, existen jirafas, no existe nada. Ya no tienen animales, porque todos se los masacraron en los circos. No solo de Roma, sino de todas las arenas que había en todas las ciudades importantes del imperio. Porque los romanos querían eso. Y no solo los romanos, ¿verdad? En algunas ocasiones
al terminar, por ejemplo, un espectáculo, se le regaló al pueblo más de 1.300 animales, entre venados, jabalís de varios tipos, ovejas de varios tipos, avestruces, alces y otros animales. En una ocasión, el 281 después de Cristo, un emperador transformó, que no me acuerdo quién era, transformó el circo en un bosque, un verdadero bosque con árboles y todo, y luego soltaron millares de animales y se permitió al pueblo ir a cazar libremente, ¿verdad? Animales que se podían quedar, que no leones, ¿verdad? Pero que, no sé, que avestruces y venados y varios tipos. Entonces, imagínense la matanza. De hecho, había en África y en Oriente, en todas las provincias, había agencias para la captura y el transporte de animales eh, para Roma. Por ejemplo, no sé, vamos a hacer el triunfo, necesito 30 leones, 50, contactaban esa agencia que es, ¿cuántos necesitan? 30 leones, hay que capturar 100 porque la mayoría se morían durante la captura y durante el transporte. Imagínate, se transportaban en barcos, ¿verdad? Llegaban al puerto de Ostia y luego del puerto de Ostia bajaban arriba por el río Tíber y llegaban a los vivarium imperiales, que eran justamente de varios tipos, ¿no? Los elefantes por aquí, las leones y tigres por allá, y ahí se quedaban los animales el tiempo necesario antes de pasar al espectáculo. En los colectores, ¿cómo se llaman? Las tuberías, no sé cómo decirlo, del Coliseo, los desagüe, ¿verdad? Del Coliseo, los arqueólogos han encontrado gran, abundante material óseo eh, que pertenecía a especies domésticas y también a otras especies como leones, panteras, tigres, jirafas, osos, venados de varios tipos, perros, gatos, caballos, bueyes, dromedarios, hienas, asnos, avestruces, otro tipo de venados y cabras y ocas, que serían gansos, toros, camellos, lobos, zorros, animales, aves de rapiña y otros más. Todos huesos que habían quedado, ¿verdad? Se platica mucho sobre cómo terminaban todos estos animales, si se eran distribuidas esta carne, posiblemente sí, posiblemente, digo, los excesos quizás se tiraban y punto, o se usaban para alimentar a otros animales vivos, pero posiblemente se distribuían. Por ejemplo, los avestruces sabemos que son buenos, bueno, son los que les gusta la carne, que son una carne comestible. Entonces, los osos también se comen en algunas zonas de Europa. Entonces, bueno, no sé qué decir. Em, hay una, por ejemplo, aquí Suetonio dice, novum spectaculi genus elephantos funambulos edidit, el famoso elefante que caminaba sobre las cuerdas. ¿eh? Una novedad fue cuando lo trajeron en Roma, ver un animal que caminaba sobre, obviamente eran cuerdas gruesas, pero pues existen los circos, animales que hacen esas cosas. Estos son una serie de, bueno, entre este es otro fresco de Pompeya, hermosísimo fresco de Pompeya, de escenas de cacería. Esta es una escena nilótica, porque justamente los que pintaban a veces conocían, sí, los animales porque los habían visto, ¿verdad? En el Coliseo, pero los habían visto, no, no los tenían una fotografía, ¿verdad? Los habían visto quizás una vez en su vida, porque sí, se daban seguido, ¿verdad? Pero o sea, no tan seguido como que cada año, ¿no? No sé, una vez cada 2 o 3 años sucedía una cosa importante, entonces el emperador, una batalla importante, algo, entonces se daban los juegos. Y no siempre, eh, o sea, imagínense, lo ves ahí y luego lo tenías que pintar, entonces se pintaban como por ejemplo este cocodrilo que se ve así muy, muy tosco, o estos hipopótamos con estos pigmeos, ¿verdad? Que medio comidos. O sea, esos también son frescos de Pompeya. Son escenas nilóticas que fue eh, el gusto hasta hacia lo exótico, ¿no? Que tenían los romanos justamente. Parte los conocía, parte los imaginaba, ¿verdad?
Mm, ese hermosísimo león que está afuera en Florencia, de época romana, Leone Barberini, se puede visitar, está afuera en la plaza ahí en Florencia, justamente. Mm, y estos son todos mosaicos que han encontrado en Ostia, justamente el puerto de Roma, en donde llegaban estos animales. Como estos mosaicos representan animales de todo tipo. Esto también es Suetonio que cuenta cómo Nerón, hablando de Nerón, que dice que por mucho tiempo, cada día, distribuyó al pueblo provisiones y regalos de toda clase, pájaros por millares, manjares por profesión, bonos para pagaderos en trigo, trajes, oro, plata, piedras preciosas, perlas, cuadros, esclavos, animales de carga y también fieras domesticadas. Singula cotidie, milia avium cuyusque generis, aves de todo tipo, multiplex penus, o sea, comidas, tessera e frumentaria, que eran los bonos para ir a retirar el trigo, vestis, ropa, aurum, oro, argentum, plata, gemmae, obviamente, piedras, margaritae, perlas, tabulae pictae, pinturas, mancipia, esclavos, iumenta, animales de carga, atque etiam mansueta ferae. O sea, se regalaban. Los animales eran tan abundantes que se regalaban. Y de hecho se regalaban, en este caso era el Estado que regalaba, ¿verdad? Para que el pueblo pudiera gozar de todos estos bienes, pero se regalaban también como animales de compañía, como animales, este, de, ¿cómo puedo decir? Simplemente decorativo, de prestigio, ¿no? A César le regalaron un elefante, o sea, recibir un elefante de regalo era wow, este sí que es un señor, ¿verdad? Un señor regalo. Em, también, bueno, eso lo podemos saltar. Vamos directamente a los animales de compañía. Vamos a ver qué horas son, perdón. Estoy tardando mucho. Sí, vamos a cerrar, ándale. Los animales de compañía. Em, esta imagen es muy famosa, Cave Canem, y voy a leer, este también es un mosaico encontrado en un piso de Pompeya. Vamos a leer una parte del Satiricon de Petronio que dice, cuenta la historia de este chavo que de repente cuenta este episodio, dice, en la misma puerta estaba el portero y sobre el dintel, o sea, sobre la puerta, colgaba una jaula de oro en donde una urraca de varios colores saludaba a los que entraban. Esa es la descripción de una puerta de entrada de una casa. Inaditu autem ipso stabat hostiarius. Super limen autem cavea pendebat aurea, in qua pica varia intrantes salutabat. Y él dice, maravillado por tantas cosas, casi me caí de espalda y casi me rompo las piernas. Ceterum ego dum omnia stupeo, paenere supinatus crura mea fregi. ¿Por qué se cayó? Pues a la izquierda, al entrar a corta distancia de la cabina del portero, el portero estaba encadenado ahí, había un perro descomunal, atado con una cadena. Era una pintura sobre la pared y encima, en letras capitales, se leía, cuidado con el perro. Ad sinistram enim intrantibus non longe ab ostiari quella canis ingens, catena vinctus, impariete erat pictus, superque quadrata litera scriptum cave canem. Era costumbre, y veremos, en las casas, no solo tener el perro, sino también una imagen del perro, como para decir, aquí está el letrero, ¿verdad? ¿Ven cuánto? Y ven lo parecido de los perros. Todos son más o menos la misma tipología de perro. Aquí otros dos. Este a la derecha fue recién descubierto. Esto ya no es un mosaico, sino que es una pintura hecha en una popina, o sea, una comida corrida. En la barra de la comida corrida estaba enseñado, cuidado, no te acerques, que aquí hay un perro. Y ve que se parecen todos los perros. Todos son parecidos. ¿Qué tipos de perro tenían? Bueno, los dos principales que tenían como raza, tenían muchísimas razas, pero famosísimo es el moloso,
que es el de la izquierda, del cual derivan el mastín napoletano, el pastor maremmano y el Rottweiler y todo esto, ¿verdad? Derivan del moloso, que ven a la izquierda, muy bonita esta estatua. Y a la derecha, el conocido en latín como Vertragus. El Vertragus era tipo un galgo, originario de Gallia, pero tenían galgos también en Sicilia, que eran pero perritos chiquitos, muy rápidos, pero muy chiquitos. Em, hacían carreras, no solamente lo usaban en la cacería, hacían carreras de perro. Mm, ya nombramos el Canipugnax, ¿verdad? El perro que usaban los militares. Y luego también tenían razas de perros muy pequeñas, el Canis melitae, podríamos casi decir que es el maltés, aunque más o menos. Pero eran perros pequeños de compañía. Aquí vemos otra imagen de cacería, hermosa este mármol, ese grupo. Aquí otro de época romana. Aquí vemos el tamaño del perro, ¿ven? A comparación del humano le llega a la rodilla, ¿eh? Qué hermosísima, qué detalle hermoso de una estatua. Todo de época romana, ¿eh? Y este es el perro. Ese es el perro que estaba encadenado, ¿verdad? Que, pobrecito, se quedó en Pompeya, ¿verdad? Es el calco en yeso de lo que quedó del perro muerto en la erupción del Vesubio. Em, Entonces tenían varios tipos de perros y los perritos, los catulli o los catellae, ¿no? Perrito, perrita. Hay muchos epigramas sobre perros chiflados, epígrafes sobre tumbas dedicadas a perros que eran inteligentes como los humanos, nada más le faltaba la palabra y cosas así. Séneca, por ejemplo, en el De Vita Beata, cita también los perros de los indigentes, ¿verdad? Como hoy en día los indigentes van seguidos por jauría de perros, también en Roma sucedía lo mismo. Eh, los mendigos, ¿verdad? Y luego había perros callejeros, perros callejeros, callejeros. Obviamente Roma estaba repleta de perros callejeros. Flacos, peligrosos, piojosos y todo. Algunos perros hasta se sacrificaban. El día de la Lupercalia, en febrero, se sacrificaba el perro al dios Fauno, al dios Luperco. Como ya habíamos visto, los sacrificios de animales eran muy frecuentes. Hay aquí otras imágenes de perros a la correa. Este es un perro que acompaña a un hombre trabajador, un hombre que transporta tinas, ¿verdad? De vino, aceite, quién sabe qué era, y el perro encima que acompaña a su dueño en el trabajo, ¿verdad? Em, este es un típico perro de compañía, este es un mosaico de Egipto, pero igual de época románica. Hermosísimo. El detalle aquí es precioso. Y esta es otra escena del satírico, el satírico en donde durante el convivium está este invitado que era el amante del Trimalchón, este Liberto que daba eh, majestuoso cena con carnes de todo tipo, el buey relleno con un cerdo que estaba relleno de un pato, que estaba relleno de un conejo, que estaba relleno, que lo abren y sale ¡pum! Pajarito volando. Ese era el plato fuerte de la noche, ¿verdad? Entonces, uno de estos invitados lo describe así. Arropaba con un chal verde a una perrita negra y escandalosamente gorda. Catellam nigram atque inde que enter pinguen prasina involvebat fascia. Y le servía sobre un almohadón medio pan, pretendiendo hacérselo engullir a pesar de la repugnancia y náusea del animal. Panenque semesum ponebat supratorum atque ac nausea recusantem sanguinabat. Entonces me lo imagino, este perro gordo, súper chiflado. Y más adelante en la escena, hay una escena muy curiosa, porque luego cuando sucede esto, ¿no? El Trimalchón, el jefe, ve la escena, entonces manda a llamar su perro, el perro de guardia, el perro que se traen este perro enorme, ¿verdad? Encadenado, los diarios, el portero que lo trae adentro, que le dice, le da una orden de sentarse pisando el pie, ¿no?
pisa el pie, el perro se sienta, y el otro suelta la perrita y la hace usar de que ya no sé qué, no sé qué, el perro casi se la come, ¿verdad? Pero como la cuenta es muy divertido. Bueno, total, que al final, el mismo Trimachón, cuando habla de su muerte, dice, yo cuando moriré, quiero, y dice, che a los pies de mi estatua figure mi perrita. Valde te rogo, ut secundum pedes statuae meae catellam pingas. Pingas, que pintes o que representes a mi perrita. Y eso de representar los animales en las epígrafes o en las estelas o en las lápidas es bastante frecuente, ahorita las veremos. El último animal de compañía, el gato. Gato que, hermosísima también esta imagen, el gato, típico gato, conocían también muchas razas de gatos, pero el favorito era el atigrado porque era el más fuerte. El gato llega más tarde en la cultura itálica, llega de Egipto. ¿Por qué? Porque los romanos y también los griegos no usaban el gato para cazar ratones, usaban otro animal, usaban la mustela en latín. No sé cómo se dice en español, pero son animales que aquí no existen. La dóndola, la mártora, la faina, en latín mustela. Animalitos que son mucho más eficaces que el gato, ¿verdad? Pero bueno, los gatos tienen esto que se afeccionan y tienen este miau, miau que hace que los corazones se abran, ¿verdad? Las matronas romanas, de hecho, tenían a veces más de un gato. Era uno de los animales favoritos de los animales. Y los decoraban, les ponían collaritos, les ponían los vestiditos y tiritas de seda coloreada, con gemas de vidrio y hasta piedras preciosas. O, como hacían los egipcios, le ponían aretes en las orejas y en la nariz, del mismo color de los ojos, porque el color de los ojos de los gatos era fíjate que gatos, pero en Pompeya no se encontraron. Perros sí, ¿verdad? Pero gatos no, porque los gatos seguramente se fugaron, no se quedaron ahí, ¿verdad? A esperar la tragedia. El gato era sagrado a la diosa Libertas, obviamente el gato y la libertad, ¿verdad? Asociados. Diana, por ejemplo, una de las divinidades más importantes del panteón romano, sedujo a su hermano Apolo transformándose en un gato, en una gata. Y en Roma, cuando ya en época imperial entró el culto oriental de Bastet, luego identificado con la diosa Isis, había un templo que era poblado de gatos. Los gatos podían entrar, salir, la gente iba a dejarle comida a los gatos, ¿verdad? Como en Oriente hay un templo de los changos, en Roma había uno de los gatos, que estaba en una zona de Roma en donde, que actualmente se llama Vía de la Gatta, en donde hay la única o poquísima, rarísima, l'unica quizás estatua de gatos que quedaron, ya toda rota, que quedó ahí en el lugar en donde estaba originariamente. ¿Por qué muy pocas estatuas de gatos? Porque los cristianos que llegaron después empezaron a ver el gato como una criatura demoníaca, criatura nocturna, demoníaca. Entonces cancelaron el culto a los gatos, uno de los primeros. O sea, el buen pastor sí, ¿verdad? Los gatos no, no, el gato eso es obviamente satánico. Em, entonces estaba diciendo que los animales de compañía se regalaban a los niños y a las mujeres, se regalaban los animales exóticos y raros por prestigio, y luego terminaban representados en las estelas funerarias, donde vemos, por ejemplo, aquí a la izquierda un niño con su perrito, aquí a la derecha un niño con su gatito, mira la postura del gato, parece en serio que lo tiene así, ¿verdad? Pero no eran los únicos animales, también un gallo vemos. Aquí otro a la derecha, otro, este no era rico, em, pero igual era un trabajador, ¿no? Entonces se ven con el martillo en la mano. Pero igual con su gato y su perro ahí abajo. A la izquierda, directamente el gato. Esa es la tumba del gato, ¿verdad? Con el gato representado ahí. Obviamente los ricos podían permitirse esto y mucho más. Respecto a los animales regalados, hay
una poesía de Catullo famosísima, la el Passer de Liquia e Mea Puella, y así inicia, en donde él declama la muerte de este pájaro que él le había regalado a ella. Imagínate un pobre pajarito en una jaula, un gorrión, ¿verdad? Y que luego se murió, ¿no? Justamente. Pero entonces esto fue la escena poética, ¿no? Entonces, passer, delicia e mea puella, e qui cum ludere, quem in sui nutenere, cui primum digitum dare appetenti, et acres solet incitare morsus cum desiderio meo nitenti. Aquí mezcla el cariño, ¿no? De que ella solía hacer con el dedito así, y estimular la mordida del pajarito, y lo tenía en su seno, ¿no? En el seno, en su regazo, y jugaba con él cuando él deseaba. Así. No voy a traducir más que eso, pura poesía. Este, es muy famosa esta cosa del pobre pájaro que se murió. Aquí está otra imagen de cómo podía haber sido una tarde en una domus romana, donde ven aquí a la izquierda el lararium del que hablamos antes. Obviamente la casa era la zona de la mujer. La mujer era patrona, era la matrona, era la que tenía las llaves de casa, ¿verdad? Entonces era zona de mujeres. Em, la mujer mandaba en casa. Entonces, justamente las figuras matronas romanas, con sus perritos, con aves de todo tipo, flores de todo tipo, sueltas en el patio de la casa. Y bueno, voy a cerrar ya con justamente, ¿sabe, no? Roma en el 410 fue saqueada, fue su primer saqueo, y luego después de eso vinieron mucho más, y este primer saqueo del 410 marcó prácticamente el fin de Roma. El emperador en aquel entonces era el emperador Honorio, ni siquiera estaba en Roma, porque ya había visto que Roma no era fácilmente defendible, y entonces mudó la capital a Rávena, cerca de Roma, pero en una zona impervia, inaccesible, y de ahí estaba, ahí prácticamente retirado con su corte. Y aquí es representado en otra pintura, en esta pintura, en una otra escena mítica, no sabemos qué tan real sea, pero cuentan que cuando cayó Roma, un eunuco se le acercó para decirle que hemos perdido a Roma. Y Roma era el nombre de una de sus gallinas, es más, de su gallina favorita. Entonces él dice, ¿cómo hemos perdido a Roma? ¿Cómo es posible? Si acaba de comer de mi mano, ¿verdad? Tanto era el interés de este emperador hacia sus animales domésticos, y poco su interés hacia es el futuro del imperio. Entonces, con esta última anécdota de la gallina Roma, termina la exposición sobre los animales romanos. Ahora sí, si tienen preguntas, todo lo que quieran. ¿Me tardé mucho? 9:20, no tanto, no tanto, hora y 10. No va mal la cosa. Ya, yo tomo. Adelante, si quieren preguntar cualquier curiosidad, porque si no, yo corto y vamos a cenar, ¿eh? Entonces, probablemente si había más referencias a gatos, fueron destruidas en la época en El que culto, tomó. el culto a los gatos, sí. El Sí, culto a los gatos porque destruido. hay que decir que en época cristiana, la iconoclastia cristiana, o sea, la necesidad de
romper y cancelar los cultos paganos no fue algo así exabrupto y de un día a otro, sino que fue algo lento y al mismo tiempo se conservaban, ¿verdad? Muchos cultos, como que, bueno, eso no hace daño, no es tan grave, ¿verdad? Fue paulatino, entonces un poco a la vez fueron cancelándose todos los cultos paganos, pero fue lento. En los primeros siglos de la época cristiana se mantuvieron, convivieron los cultos, pero claramente ese culto no, porque ese culto era demasiado. También por otra cuestión, el culto a Isis es un culto profundamente femenino, ¿verdad? Entonces, esto incomodaba mucho. En época imperial, en donde las mujeres lograron tener bastante libertad, las mujeres ricas, obviamente, lograron tener bastante libertad, obviamente podía funcionar. En época ya de oscurantismo y de esta nueva sensibilidad cristiana, que justamente representa una sensibilidad que no necesariamente oscurantista, pero claro, volvieron a poner a la mujer en su lugar desfilado, ¿verdad? Y entonces, obviamente, el culto de Isis fue cancelado, fue uno de los primeros en perderse, y lo que quedó, lo poco que quedó, ¿ve? Quedó una pequeña estatua ahí en Roma. Pero sí, ¿qué más? Diego, soy Tere. Hola, Buenas noches Tere, a todos. bienvenida. Solamente para felicitarte porque me pareció muy interesante toda esta recapitulación, esta reseña que has hecho el acercamiento del ser humano en sí con los animales en los distintos momentos, en las distintas épocas. La verdad es muy interesante el tema. Muchas felicidades, de veras, siempre con mucho entusiasmo todo lo que haces, Diego. Ay, te quiero mucho, Tere. Gracias, gracias, gracias. Gracias, gracias, gracias. Qué bueno, qué bueno. Qué bueno que les gustó. Bueno, entonces, si tienen más preguntas, me las mandan, ¿verdad? Me pueden publicar ahí, me las mandan y yo les contesto. Les prometo que tarde o temprano va a salir un bonito texto de aquí. Todavía no tengo mucho genio para escribir, pero muy pronto tendremos otras publicaciones ahí en el blog. Aquí estamos, a ver, déjame, ahí Bueno. estamos. Ah, Estamos, buenas ok. noches y Pues entonces, ¿qué? ¿Les felicidades. tomo una foto? Muy bien. Vale, tomo una foto entonces. Anda, sonrían todos, que va la foto. Bye. Muy bien. Gracias, muchísimas gracias a Gracias, todos. Diego. Un abrazo. Nos vemos muy pronto. Así En las es. clases nos Buenas vemos. noches. Gracias. A todos. Buenas noches. Gracias. Buenas noches, Bye. gracias. Bye.